Gestioné 4 proyectos principales para la empresa, y aún así, mi bonificación de fin de año fue de solo $450. Entregué mi renuncia. El director preguntó, ¿quién se va a encargar de esto? Sonreí. Si el trabajo solo vale $450, encuentren a cualquiera para hacerlo. Capítulo 1. La bonificación de $450. A las 5:47 del último viernes antes de Navidad, Northridge Systems publicó la hoja de cálculo de las bonificaciones de fin de año en el canal de Slack de la empresa. Daniel Mercer todavía estaba en su escritorio. La mayor parte del piso de ingeniería se había desconectado mentalmente una hora antes. Alguien había abierto una botella de vino espumoso barato cerca de la sala de descanso. Había bolsas de regalo apiladas debajo de los escritorios. Unas pocas personas comparaban sus horarios de vuelo a casa. Afuera de las ventanas, el centro de Denver ya estaba oscuro, y una fina capa de nieve había comenzado a acumularse en el estacionamiento de enfrente. Daniel hizo clic en la hoja de cálculo porque todo el mundo hacía clic en la hoja de cálculo. Filtró por ingeniería, luego por gerente de programa senior, y después encontró su nombre. Calificación de rendimiento, supera las expectativas. Programas principales liderados, 4. Incidentes mayores en producción, 0. Bonificación de fin de año, $450. Se quedó mirando el número el tiempo suficiente para que la pantalla se atenuara. Luego movió el ratón y miró de nuevo. $450. No 4.500. No 45.000. Por 150. Ben Lawson se acercó rodando en su silla desde el cubículo de al lado. Ben era un desarrollador senior con la expresión permanente de un hombre que había pasado demasiados años discutiendo con APIs mal documentadas. ¿Qué te tocó?, preguntó. Daniel giró el monitor hacia él. Ben se inclinó más cerca. Sus cejas se arquearon. Eso es un error. Tal vez. No, quiero decir, tiene que ser un error. Dirigiste 4 de los 6 programas que mantuvieron vivo este lugar. Daniel no dijo nada. Ben comenzó a contar con los dedos. De todos modos, el primer programa había sido una plataforma de cadena de suministro para un distribuidor médico nacional. Northridge había prometido la entrega en 14 semanas, después de que 2 empresas más grandes dijeran que tomaría 6 meses. El equipo de Daniel había trabajado 72 días seguidos sin un fin de semana libre. Él había gestionado arquitectos, desarrolladores, integraciones de proveedores, migración de datos, revisión de seguridad, y a un ejecutivo del cliente que cambiaba los requisitos cada jueves por la tarde. Entregaron 3 días antes de lo previsto. El segundo programa había sido la propia plataforma de datos de Northridge. Era el tipo de proyecto interno que todos consideraban necesario y que nadie quería asumir. Las antiguas bases de datos tenían campos con nombres de personas que habían dejado la empresa 5 años antes. La mitad de los informes dependían de scripts que nadie entendía. El primer mes había sido menos ingeniería que arqueología. Daniel lo aceptó porque Martin Hall, el director de tecnología de Northridge, se lo pidió en una reunión de personal. Eres la única persona en la que confío para desenredar esto, había dicho Martin. Daniel le había creído. El tercer programa fue una revisión de rendimiento para el cliente SaaS más grande de Northridge. El cuarto fue una reescritura completa de la plataforma de administración interna que facturación, soporte y finanzas usaban todos los días. Esos 2 se habían solapado durante casi 4 meses. Daniel tenía 6 colaboradores directos, 3 contratistas y más partes interesadas de las que podía contar. Pasaba las mañanas resolviendo problemas, las tardes evitando que otras personas crearan nuevos, y las noches revisando el trabajo que nadie más tenía tiempo de revisar. Para noviembre, el guardia de seguridad del vestíbulo sabía cómo le gustaba el café. Una noche, alrededor de la 1:30 de la madrugada, el guardia le había dado una barra de granola y le había dicho, «Sabes que la empresa no te visitará en el hospital, ¿verdad?». Daniel se había reído. En ese momento, el agotamiento había parecido valer la pena. Northridge era una empresa de software de tamaño mediano, no una multinacional sin rostro. Los ejecutivos sabían su nombre.
Martín lo había reclutado 2 años antes con una promesa que sonaba personal. Ven aquí y construye algo, le había dicho Martín durante un almuerzo. Puedo darte espacio. Si rindes, no te haré rogar por reconocimiento. Daniel había aceptado un salario ligeramente por debajo del mercado porque el plan de compensación incluía bonos por proyecto y un pago anual significativo por rendimiento. Los proyectos generaban dinero para la empresa, mucho. Según los informes financieros que Daniel había visto durante las revisiones de proyectos, los 4 programas habían producido o protegido más de $4.8 millones en margen ese año. Su recompensa era de $450. Ben todavía miraba la pantalla. Ve a hablar con Martín. Daniel se reclinó en su silla. A su alrededor, la gente susurraba sobre sus propias cifras. Alguien de producto había recibido $18.000. Un gerente de éxito del cliente había recibido $11.500. La nueva asistente ejecutiva, que se había unido en junio, según todos, hacía un trabajo perfectamente bueno, había recibido $6.000. Daniel no sentía resentimiento hacia ninguno de ellos. Eso era lo que hacía que la cifra fuera peor. Northridge claramente tenía dinero. Simplemente había decidido que no valía la pena gastarlo en él. Daniel abrió su cajón inferior. Un sobre blanco yacía debajo de un cargador y 2 cuadernos viejos. Había escrito la carta de renuncia 2 semanas antes. 7 borradores se habían convertido en 3 párrafos cortos. Sin acusaciones, sin discursos, sin amenazas de mostrarles lo que habían perdido. Hasta ese momento, no había estado seguro de si realmente la usaría. La hoja de cálculo tomó la decisión por él. Ben vio el sobre. Ya estabas pensando en irte. Estaba pensando en respetarme a mí mismo. Daniel se puso de pie. La oficina de Martín estaba a unos 15 metros por el pasillo, detrás de una pared de cristal con una película de privacidad en el centro. Daniel llamó una vez. Adelante. Martín estaba detrás de su escritorio con una taza de cerámica y una pila de informes de compensación. Tenía 46 años, era pulcro, elocuente y hábil para hacer que cada conversación sonara como si le estuviera haciendo un favor a la otra persona. Miró el sobre en la mano de Daniel. ¿Qué es esto? Daniel lo puso sobre el escritorio. Mi renuncia. Martín no lo tocó. Por la bonificación. La bonificación dejó clara la respuesta. Martín se reclinó. Daniel, la empresa tuvo un año difícil. Todos tuvimos que hacer sacrificios. Lideré 4 programas principales. Los 4 cumplieron sus objetivos de entrega. Los 4 pasaron a producción sin un incidente mayor. Me calificaste como que supero las expectativas. Sé lo que hiciste. Entonces, ¿por qué 450? La boca de Martín se tensó ligeramente. La compensación no es una ecuación matemática. Hay presupuestos, bandas internas, prioridades de retención, consideraciones estratégicas. Mi trabajo fue bueno. Martín hizo una pausa. Sí. ¿Mi calificación de rendimiento fue precisa? Sí. Entonces la empresa valoró un año excepcional en $450. Es una información útil. La paciencia de Martín se agotó. No tomes una decisión de carrera por una sola bonificación. Se te paga un salario. Un salario sólido, 118.000. Por debajo del mercado para lo que estoy haciendo. Lo acepté porque me convenciste con los incentivos de programa y el potencial de ganancias. Lo aceptaste porque esta empresa te dio una oportunidad. Ahí estaba. No gratitud. Posesión. Daniel había escuchado versiones de esa frase antes de gerentes que confundían emplear a alguien con crearlo. Martín golpeó el sobre. Llévate esto. Vete a casa por Navidad. Cálmere. Hablaremos en enero. Daniel no se movió. La expresión de Martín se endureció. Piensa en lo que estás haciendo. Si te vas ahora, ¿quién se va a encargar de esos 4 programas? Daniel lo miró por un momento. Luego sonrió.
Si todo lo que valen los 4 proyectos son $450, no deberías tener ningún problema en encontrar a alguien más para dirigirlos. La sonrisa desapareció del rostro de Martín. Daniel se dio la vuelta y salió. No cerró la puerta de un portazo. Eso habría hecho que el momento fuera sobre la ira. Él quería que fuera sobre una decisión. De vuelta en su escritorio, comenzó a empacar una caja de archivos de cartón, una taza de viaje desconchada, 3 libros de ingeniería, una planta que su esposa le había dado, 2 cargadores de teléfono, nada dramático. Ben lo observó por un rato. ¿Realmente lo estás haciendo? Sí. ¿Sabes que Martín le va a decir a todo el mundo que renunciaste por $400? Daniel deslizó un cuaderno en la caja. Déjalo. ¿No te molesta? Daniel se detuvo. La cantidad no es el punto. Si realmente fuera un mal año y todos estuvieran apretados, lo entendería. Pero mira la hoja. Pagaron a la gente. Simplemente tomaron una decisión sobre mí. Yo puedo tomar una sobre ellos. Ben asintió lentamente. Mientras Daniel llevaba la caja hacia el ascensor, la gente levantaba la vista de sus escritorios. Algunos sabían, otros podían adivinar. La recepcionista, Maya, miró la caja y dijo, «Daniel, ¿todo bien?» Lo estará. «Feliz Navidad, Maya». El ascensor se abrió. Él entró. Por primera vez en meses, ningún cliente podría llamarlo después de que las puertas se cerraran y convertir su noche en una emergencia. Cuando salió, la nieve caía con más fuerza. Había estacionado a 6 cuadras para ahorrar en las tarifas del garaje del centro. Empezó a caminar con la caja contra su pecho. Su teléfono sonó a mitad de camino hacia el coche. Emily, su esposa. «Hola», dijo ella. «Estoy en el supermercado». «¿Salmón o bistec esta noche?» Daniel se detuvo bajo el toldo de una cafetería cerrada. «Cualquiera de los dos». «Suenas raro». «¿Qué pasó?» Miró la caja de cartón en sus brazos. «¿Renuncié?» Hubo un breve silencio. «De acuerdo», dijo Emily. Él parpadeó. «¿De acuerdo? ¿Necesito ir a buscarte?» Esa pregunta lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que Martín hubiera dicho. No un «¿por qué harías eso?». No un «¿qué vamos a hacer?». Solo un «¿me necesitas?». No, voy de camino a casa. Entonces haré bistec. Puedes contármelo cuando llegues. Él sonrió a pesar de sí mismo. ¿Te quiero? Yo también te quiero. Conduce con cuidado. Colgó la llamada. 30 segundos después, su teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Daniel casi lo ignoró. Luego contestó. Habla Daniel Mercer. Mi nombre es Rachel Kim. Soy de Keystone Digital. No nos conocemos, pero nuestro director de tecnología me pidió que te llamara personalmente. Tenemos una vacante para director de ingeniería de plataforma, y tu nombre surgió a través de 2 referencias distintas. ¿Estarías dispuesto a hablar? Daniel miró hacia atrás a través de la nieve, hacia el edificio de Northridge. Su logotipo todavía era visible sobre la entrada. ¿Qué tipo de puesto? Liderazgo sobre nuestro programa Atlas. El salario base comienza en $225.000, más bonificación y participación accionaria. Más importante aún, el director de tecnología quiere a alguien que realmente haya entregado sistemas complejos, no solo que haya presentado diapositivas sobre ellos. Daniel acomodó la caja en sus brazos. Unos minutos antes, Martín Hall le había dicho efectivamente que 4 programas importantes valían $450. Ahora, una empresa al otro lado de la ciudad lo llamaba porque había oído lo que esos programas requerían. ¿Cuándo quieres hablar?, preguntó Daniel. Mañana por la mañana, si estás disponible. Daniel miró la nieve acumulándose en su abrigo. Estoy disponible. Colgó y siguió caminando. Por primera vez en todo el día, el frío se sentía limpio. Capítulo 2. La empresa del otro lado de la ciudad.
Emily no le preguntó a Daniel si había tomado la decisión correcta hasta después de la cena. Esperó a que los platos estuvieran en el lavavajillas y la cocina en silencio. Luego le sirvió té, se sentó frente a él en su pequeña mesa de comedor y dijo, «Cuéntamelo todo». Así que lo hizo. Le contó sobre la bonificación de $450. Le contó lo que otras personas habían recibido. Le contó lo que Martín dijo cuando renunció. Emily escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, hizo una pregunta. «Si te hubieran dado 10.000, ¿te habrías quedado?» Daniel lo pensó. «Tal vez por otro año». «Entonces me alegro de que te dieran 450». Él se rió. «Esa es una lección cara para ellos». «Tal vez, pero es una lección barata para nosotros si te saca de ahí antes de que tu cuerpo se rinda». Emily lo había visto despertarse a las 2 de la madrugada porque un mensaje de un cliente vibraba en la mesita de noche. Había cenado sola mientras él se sentaba a 3 metros de distancia con un portátil abierto. Lo había visto quedarse dormido en el sofá con planes de proyectos en el pecho. Nunca le había pedido que dejara de ser ambicioso. Solo le había pedido que no desapareciera dentro de la ambición. A la mañana siguiente, Daniel fue a la oficina de Keystone Digital en el Denver Tech Center. Keystone no era glamorosa. El vestíbulo no tenía una cascada de mármol, ni un monitor de cotizaciones del tamaño de una pared, ni una recepcionista entrenada para hacer que los visitantes se sintieran mal vestidos. Parecía una empresa que gastaba dinero en servidores e ingenieros. Rachel Kim lo recibió abajo y lo llevó a una sala de conferencias. 5 minutos después, entró Adrian Foster. El director de tecnología de Keystone vestía una camisa de botones azul marino con las mangas arremangadas hasta los antebrazos. Tenía poco más de 40 años y la manera directa de alguien que consideraba la charla trivial una característica opcional. «Daniel, gracias por venir antes de Navidad». «Gracias por llamar». Se dieron la mano. Adrian abrió el currículum de Daniel pero no leyó de él. «Ya sé lo que dice el currículum. Quiero saber lo que no dice». «¿Por qué te vas de Northridge?» Daniel podría haber dado la respuesta profesional: crecimiento, oportunidad, nuevo desafío, mejor ajuste. Había usado esas frases en entrevistas antes. Esta vez, dijo, dirigí 4 de sus programas principales este año. Me calificaron en lo más alto de la escala y me dieron una bonificación de fin de año de $450. Las cejas de Adrian se alzaron. ¿Por $150? Sí. ¿Y por eso renunciaste? Fue entonces cuando dejé de poner excusas para el problema más grande. Adrian asintió una vez. Buena respuesta. Durante los siguientes 90 minutos, la conversación casi no tuvo nada que ver con los títulos. Adrian dibujó diagramas en la pizarra y le preguntó a Daniel cómo los simplificaría. Describió una implementación fallida y preguntó dónde creía Daniel que el equipo original había perdido el control. Le planteó un conflicto hipotético entre la seguridad del producto y una fecha límite del cliente. Daniel no estuvo de acuerdo con él 2 veces. Adrian sonrió ambas veces. Luego, sacó una sola diapositiva. Iniciativa Atlas. Inversión proyectada en el programa, $28 millones. Objetivo comercial a 3 años, $110 millones. El proyecto era una plataforma de logística y monitoreo industrial asistida por IA, que conectaría centros de distribución, datos de flotas, sensores de almacén, modelos de pronóstico y sistemas de clientes que nunca habían sido diseñados para comunicarse entre sí. La arquitectura estaba incompleta. El cronograma era agresivo y el primer cliente importante esperaba un piloto en producción en 9 meses. Daniel se inclinó hacia adelante. Por primera vez en mucho tiempo, se olvidó de Northridge. Esto es ambicioso. Esa es la palabra educada, dijo Adrian. La junta directiva tiene otras palabras. Daniel siguió leyendo. Tu diseño actual tiene demasiado acoplamiento entre la capa de ingesta y el pipeline de análisis. Si un cliente envía datos mal formados en volumen, te pasarás la vida aislando fallos. Adrian se reclinó. ¿Viste eso en 3 minutos? Me pasó una vez. ¿Recuerdas el dolor? Adrian cerró el portátil.
Quiero que lo dirijas. Daniel levantó la vista. ¿Aún no has hablado con mis referencias? Sí, lo he hecho. ¿Cuándo? Antes de que Rachel te llamara. Adrien nombró a 2 personas con las que Daniel había trabajado años antes. Una era una ex ejecutiva de un cliente. La otra era una vicepresidenta de ingeniería que había dejado Northridge el año anterior. Ambas dijeron lo mismo. Adrien continuó: terminas aquello de lo que te responsabilizas. Eso es más raro de lo que debería ser. La oferta por escrito llegó antes de que Daniel llegara al estacionamiento. Salario base, $232.000. Bonificación objetivo anual, 20%. Concesión de acciones con un periodo de consolidación de 4 años. Director de ingeniería de plataforma. Fecha de inicio, 8 de enero. Daniel se sentó en su coche y la leyó 2 veces. Luego llamó a Emily. ¿Y bien?, preguntó ella. Me lo ofrecieron. ¿Cuánto? Él se lo dijo. Ella se quedó en silencio. ¿Emily? Estoy haciendo cuentas. Eso es peligroso. Ganabas 118. ¿Correcto? Y tu antiguo jefe actuaba como si te estuviera haciendo un favor. También correcto. Ella exhaló. Acepta antes de que se den cuenta de que eres un fastidio. Daniel se rió tan fuerte que un hombre que pasaba junto a su coche se giró a mirar. Aceptó esa tarde. Northridge llamó al día siguiente. No Martín al principio, sino recursos humanos. Una vicepresidenta llamada Lisa preguntó si Daniel consideraría rescindir su renuncia si la empresa ajustaba su bonificación y lo movía a un puesto formal de director de programa. Daniel escuchó cortésmente. ¿Cuál es la bonificación ajustada? Todavía lo estamos discutiendo. Entonces me estás pidiendo que cancele una decisión a cambio de otra promesa. Lisa hizo una pausa. Esa es una forma de verlo. Es la forma precisa. Esa noche, Martín llamó personalmente. He oído que recibiste una oferta. Daniel estaba en el garaje reemplazando una bombilla quemada sobre el banco de trabajo. Así es. Keystone. Sí. Son nuestro mayor competidor en logística empresarial. Estoy al tanto. Martín se quedó en silencio. Esto se ve mal. Daniel casi se rió. ¿Para quién? Para todos. Te vas justo después de la bonificación. Vas directamente a un competidor. La gente hablará. Pueden hablar. Firmé mi acuerdo de confidencialidad. Lo respetaré. No me llevaré un documento, una lista de clientes, código ni nada que pertenezca a Northridge. No me refería a eso. Entonces di lo que quieres decir. La voz de Martín se enfrió. Quiero decir que la lealtad debería importar. Daniel dejó el destornillador. Importaba. Por eso me quedé tanto tiempo. Martín no respondió. Daniel continuó: no puedes usar la lealtad como una factura unidireccional. La llamada terminó sin otra oferta de retención. Daniel pasó las siguientes 2 semanas en casa. No se había tomado más de 4 días libres consecutivos en años. Al principio, no sabía qué hacer con el tiempo. Se despertaba temprano de todos modos. Revisaba su teléfono antes de recordar que no había un Slack de Northridge que monitorear. Entraba a su oficina en casa, se sentaba y luego se levantaba porque no había nada urgente esperándolo. Al 4.º día, su sistema nervioso pareció entender. Durmió hasta las 8. Preparó el desayuno con Emily. Condujeron a las montañas por la tarde y regresaron antes del anochecer. Arregló una puerta de un armario que había prometido reparar 6 meses antes. En la mañana de Navidad, sus padres vinieron. Daniel les contó sobre el cambio de trabajo después del café. Su padre, un electricista jubilado, escuchó la historia de la bonificación con el ceño fruncido. ¿Por $150? Sí. Tu madre recibió una tarjeta de regalo de Navidad más grande del supermercado. La madre de Daniel le dio un codazo.
Su padre se encogió de hombros. Solo digo. La risa aflojó algo en Daniel. Se dio cuenta de cuánta vergüenza había estado cargando, como si la decisión de Northbridge dijera algo sobre su valor real. No lo hacía. El 8 de enero, llegó a Keystone 20 minutos antes. Rachel le dio una credencial, un portátil y una carpeta que contenía un plan de incorporación real. Su oficina era pequeña pero luminosa. Una pizarra cubría una pared. Una saludable planta de potos estaba cerca de la ventana. Daniel tocó una de las hojas y sonrió. Adrien apareció en la puerta. ¿Listo? Creo que sí. Bien. La junta directiva adelantó la primera revisión con el cliente 3 semanas. Daniel lo miró. Esperaste a que empezara para decírmelo. Quería que tuvieras unas vacaciones tranquilas. Eso fue considerado. Soy famoso por ello. Adrien le entregó una gruesa carpeta de programa. Atlas es tuyo. Daniel la llevó al escritorio y la abrió. No sintió alivio. Sintió presión, pero era un tipo de presión diferente a la de Northbridge. En Northbridge, la presión se sentía como demostrar que merecía estar en la sala. Aquí, la sala ya era suya. Ahora tenía que demostrar lo que podía construir dentro de ella. A las 9:03 de la mañana, su teléfono vibró. Un mensaje de Ben. ¿Ya empezaste? Daniel respondió, hace 3 minutos. Ben replicó de inmediato, Martín acaba de decirle al departamento que tus 4 proyectos serán redistribuidos internamente. Dijo, ninguna persona es indispensable. Daniel lo leyó una vez. Luego puso el teléfono boca abajo. Adrien ya había llenado la pizarra de preguntas. Daniel tomó un marcador. Empecemos con los dominios de fallo, dijo. Northbridge podría pasar el año decidiendo si él había sido indispensable. Daniel tenía trabajo que hacer. Capítulo 3. Sin mérito prestado. El primer mes de Daniel en Keystone no fue una vuelta de la victoria. Fue un trabajo que le importaba. No tenía interés en convertirse en el hombre que le contaba a cada nuevo compañero de trabajo lo mal que lo había tratado su antigua empresa. Northbridge era parte de su currículum, no de su personalidad. Aprendió nombres. Leyó informes de incidentes antiguos. Se sentó con los ingenieros uno por uno y les preguntó qué creían que estaba roto antes de decirles lo que él creía que estaba roto. El equipo de Atlas tenía talento, pero había sido reorganizado 2 veces en 6 meses. La gente era cautelosa con los nuevos líderes. Daniel lo notó en la primera reunión de arquitectura. Una ingeniera de bases de datos llamada Priya Chow planteó una preocupación sobre los costos de retención de datos, y luego la suavizó de inmediato. Pero si ya estamos comprometidos con el enfoque actual, puedo hacerlo funcionar. Daniel miró alrededor de la mesa. ¿Estamos comprometidos? Nadie respondió. Porque acabo de llegar. Si el diseño está mal, este es el día más barato que tendremos para admitirlo. Priya lo miró con atención. Creo que está mal. Bien. Muéstrame. Ese se convirtió en el tono del programa. La gente discutía sobre sistemas en lugar de proteger su estatus. Daniel tomaba decisiones, pero hacía que la gente explicara su razonamiento. Cuando se equivocaba, lo decía antes de que alguien más tuviera que sacarle la admisión a la fuerza. En 3 semanas, el equipo había rediseñado Atlas en torno a zonas de ingesta de clientes aisladas, procesamiento impulsado por eventos y un modelo de permisos más limpio. Era menos llamativo que la arquitectura original y mucho más fácil de operar. Adrien revisó el plan un jueves por la noche. Esta es la versión con la que desearía que hubiéramos empezado. Entonces me contrataste demasiado tarde. Estaba tratando de ahorrar dinero. Daniel le lanzó una mirada. Adrien se rió. ¿Demasiado pronto? Un poco. El primer conflicto serio llegó en febrero. Keystone y Northbridge fueron invitados a competir por un importante contrato con Western Freight Cooperative, una red de operadores de distribución repartidos en 6 estados. El cliente quería enrutamiento predictivo, telemetría de almacén y conciliación de inventario en tiempo real.
Se solapaba lo suficiente con Atlas como para que Keystone viera el acuerdo como una importante prueba comercial. Daniel se unió al equipo de la propuesta porque Atlas proporcionaría la base técnica. 2 días antes del primer taller con el cliente, el director de informática de Western Freight llamó a Adrien. La conversación duró 20 minutos. Cuando Adrien colgó, fue directamente a la oficina de Daniel y cerró la puerta. Northridge ha planteado una preocupación por la propiedad intelectual. Daniel levantó la vista de su portátil. ¿Sobre qué? Sobre ti. Adrien le entregó un correo electrónico impreso. El asesor legal de Northridge había informado a Western Freight que Daniel Mercer había sido un empleado clave involucrado en arquitectura propietaria durante su tiempo en Northridge. La carta no llegaba a acusarlo de robo, pero sugería que el diseño propuesto por Keystone podría contener métodos confidenciales de Northridge. Daniel lo leyó 2 veces. Se le tensó la mandíbula. Probablemente Martín. No me llevé nada. Lo sé. Ni un archivo, ni un fragmento de código, ni una lista de contactos. Dejé mi portátil de la empresa en el escritorio. No exporté nada. Lo sé. Entonces, ¿por qué el cliente está considerando esto? Porque a los abogados se les paga para que se tomen en serio frases como, posible contaminación propietaria. Daniel se levantó y fue a la pizarra. Bien. No discutiremos emocionalmente. Documentaremos la separación. Escribió 3 encabezados: trabajo previo, registro de desarrollo de Atlas, evidencia de diseño independiente. Keystone tenía un historial de control de fuentes para cada repositorio de Atlas. Las decisiones de arquitectura estaban documentadas. Las grabaciones de las reuniones mostraban quién proponía qué y cuándo. Las principales elecciones de plataforma que Daniel hizo en Keystone eran materialmente diferentes de los sistemas que había construido en Northridge. Más importante aún, la acusación de Northridge tenía una debilidad. Era vaga. Daniel llamó a un abogado de tecnología recomendado por el asesor de Keystone y prestó una declaración jurada describiendo lo que había y no había conservado de su antiguo empleador. Los ingenieros de Keystone prepararon una comparación técnica limpia basada únicamente en materiales que Northridge había presentado públicamente a clientes y en conferencias de la industria. Los resultados fueron claros. Los sistemas más antiguos de Northridge dependían en gran medida de la sincronización por lotes programada y una capa de integración centralizada. Atlas usaba un modelo de eventos distribuidos con un estricto aislamiento entre los entornos de los clientes. Misma industria, diferente arquitectura. En el taller de Western Freight, el director de informática puso el tema sobre la mesa de inmediato. Antes de discutir la propuesta, quiero resolver el elefante en la habitación. Daniel asintió. Bien. Yo también. No atacó a Northridge. No mencionó la bonificación. No dijo que Martin Hall era vengativo. Llevó al cliente a través del historial de desarrollo de Keystone, los registros de decisiones, las marcas de tiempo de HIT, la revisión de seguridad y el análisis del asesor independiente. Luego hizo algo que Adrien no esperaba. Mostró una diapositiva titulada, Lo que nos negamos a usar. Listaba categorías de información a las que Daniel tenía acceso en Northridge, pero que había prohibido específicamente que el equipo de Keystone solicitara: precios no públicos, diseños específicos de clientes, términos internos de proveedores, código propietario y hojas de ruta confidenciales. Pasé 2 años en Northridge, dijo Daniel. Aprendí mucho allí. También firmé acuerdos y tengo la intención de respetarlos. Lo que traje a Keystone fue experiencia. La experiencia pertenece a mi cabeza. La información confidencial de Northridge no. El consejero general de Western Freight hizo varias preguntas. Daniel respondió a todas. Después de la reunión, el director de informática le estrechó la mano. Eso fue más limpio de lo que esperaba. Tenía que serlo. La amenaza no desapareció por completo, pero dejó de controlar la conversación. La estrategia de Northridge había producido el resultado opuesto al que Martin probablemente pretendía. El cliente ahora entendía exactamente con qué cuidado Keystone había separado el trabajo previo de Daniel de Atlas. Una semana después, Northridge presentó su propia propuesta. Daniel no asistió,
Pero un contacto de adquisiciones le dijo más tarde a Adrien que la tecnología parecía familiar. No robada de Keystone, sino familiar de la propia Northridge. Era un reempaquetado de los marcos que Daniel había construido allí el año anterior. Esos sistemas no eran malos. Simplemente estaban diseñados para una escala diferente y diferentes restricciones. Northridge había tomado su antiguo trabajo y había intentado que sostuviera un nuevo acuerdo sin la persona que entendía por qué existían las antiguas concesiones. El equipo de revisión de Western Freight encontró 3 debilidades importantes en el diseño. Una involucraba el aislamiento de datos, otra el tiempo de recuperación. La tercera era un modelo de costos que asumía una eficiencia de infraestructura que la arquitectura no podía alcanzar de manera realista. Keystone ganó la ronda técnica. El contrato final aún estaba a semanas de distancia, pero Daniel salió de la revisión con una satisfacción silenciosa. No quería celebrar demasiado pronto. Adrien lo encontró en la sala de descanso. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de esto? El potencial contrato de 8 cifras. Eso también. Pero nunca tuviste que decir que Northridge era incompetente. Simplemente construiste algo mejor. Daniel sirvió café. Si el trabajo es bueno, no necesita discursos de venganza. Esa tarde, Ben llamó. Daniel salió para atender la llamada. ¿Qué tan mal está la cosa por allá?, preguntó. Ben se rió sin humor. Depende de a quién le preguntes. Martín dice que todo está bajo control. ¿Y si te pregunto a ti? Tu programa de cadena de suministro se perdió una ventana de cambio de un cliente. La migración de la plataforma de datos se retrasó 2 meses. La optimización del rendimiento está estancada porque nadie quiere asumir el riesgo. La reescritura de la administración está técnicamente todavía en verde porque alguien cambió las reglas de los informes. Daniel se frotó la frente. Ben, no me envíes nada. No iba a hacerlo. Ni capturas de pantalla, ni documentos, ni métricas internas. Si alguna vez decides irte, vete limpio. Ben se quedó en silencio. Realmente no quiere saber. Daniel miró a través del cristal al equipo de Atlas. ¿Sé lo suficiente? Ben cambió de tema. Hay algo más. Finanzas está haciendo una revisión de los presupuestos de proyectos de Martín. La atención de Daniel se agudizó. ¿Por qué? Aparentemente, el nuevo director financiero notó un montón de facturas de proveedores que no coinciden con los contratos. La gente susurra sobre consultores externos. Daniel recordó la hoja de bonificaciones de fin de año. Northridge había afirmado que necesitaba reducir la compensación porque el año había sido difícil. Tal vez lo había sido. Pero Daniel había gestionado suficientes presupuestos para saber que los años difíciles no explicaban cada dólar faltante. Mantente al margen, le dijo a Ben. Lo estoy. En serio, si finanzas te hace preguntas, di la verdad. De lo contrario, no juegues al detective. Suenas como mi padre. Tu padre probablemente es más listo que nosotros dos. Colgaron. Daniel volvió adentro. El equipo de Atlas tenía un nuevo problema esperándolo. Una prueba de carga había revelado que, bajo una concurrencia extrema, un servicio comenzaba a acumular profundidad en la cola más rápido de lo que podía recuperarse. Un ingeniero llamado Marcus Reyes ya había llenado la mitad de la pizarra con posibles causas. Podemos añadir capacidad, dijo Marcus. Daniel estudió el gráfico. La capacidad lo esconde. No lo arregla. Lo sé. Bien. Encontremos el cuello de botella. Se quedaron hasta casi las 10. A las 8:30, Daniel le envió un mensaje de texto a Emily diciéndole que llegaría tarde. Su respuesta llegó un minuto después. Dejaré la cena en el horno. No te conviertas en tu antiguo yo en una nueva oficina. Daniel lo leyó 2 veces. Luego miró alrededor de la sala. El equipo estaba cansado. Él estaba cansado. Y había una diferencia entre una emergencia y un hábito. De acuerdo, dijo. Una prueba más. Luego todos a casa. Marcus pareció sorprendido.
Podemos seguir. Podemos. No lo haremos. La última prueba confirmó el problema probable. Lo anotaron y cerraron la sala. A las 10:12, Daniel entró en su casa. Emily estaba dormida en el sofá con un libro en el pecho. Calentó la cena en silencio y se sentó en la encimera de la cocina. Su teléfono vibró. Un mensaje de Adrien. Western Frat nos ha avanzado a la negociación comercial final. Daniel sonrió. Luego apareció otro mensaje. Además, llámame mañana por la mañana. La junta directiva de Northridge contrató a una firma de auditoría externa. Daniel dejó el teléfono. Por primera vez desde que se fue, lo que sucediera en Northridge podría ya no ser sobre sentimientos heridos o políticas de gestión. Podría ser sobre números. Y los números tenían una forma de negarse a ser educados. Capítulo 4. La auditoría. Los auditores externos no llamaron a Daniel de inmediato. Durante casi un mes, no pasó nada. Eso le convenía. Atlas entró en pruebas de integración. Western Frat pasó a las revisiones finales del contrato. Daniel pasó sus días revisando el rendimiento, la seguridad y las suposiciones de costos en lugar de observar a su antiguo empleador desde la distancia. Luego, un martes por la tarde, un número desconocido apareció en su teléfono. Daniel Mercer. Sí. Mi nombre es Susan Park. Soy socia de contabilidad forense en Ellis Grant Advisory. Hemos sido contratados por el Comité de Auditoría de Northridge Systems. Su nombre aparece como líder de programa en varios proyectos que estamos revisando. ¿Estaría dispuesto a responder algunas preguntas? Daniel miró a través de la pared de cristal de su oficina. Su equipo estaba en una sesión de diseño. Priya estaba dibujando algo en la pizarra mientras Marcus discutía con ambas manos. Si su asesor legal envía una solicitud por escrito y el departamento legal de Keystone se siente cómodo con ella, cooperaré. Así es exactamente como nos gustaría proceder. La solicitud llegó esa noche. El asesor legal de Keystone la revisó a la mañana siguiente. Daniel aceptó una entrevista. Las preguntas fueron más específicas de lo que esperaba. ¿Recordaba una factura de Redpine Technical Services por $184,000? Sí. ¿Había Redpine realizado el trabajo descrito? No que él supiera, el programa de Daniel había utilizado un proveedor diferente para ese alcance. ¿Autorizó una orden de cambio por $96,500? No. ¿Recordaba haber aprobado un consultor de seguridad especializado durante 6 meses a $22,000 al mes? Daniel sí recordaba la discusión. También recordaba que Martín le había dicho que el costo del consultor se estaba cubriendo con un presupuesto de innovación corporativa, no con el presupuesto del programa de Daniel. La auditora giró su portátil hacia él durante la videollamada. El costo había sido cargado a su proyecto de todos modos. Daniel sintió que se le encogía el estómago. Había luchado por pequeñas solicitudes de equipo mientras alguien por encima de él movía gastos de 6 cifras a través del programa. Susan preguntó por 3 proveedores más. Daniel respondió con cuidado. Cuando no sabía, decía que no sabía. Cuando recordaba algo, daba el contexto y nada más. Al final, Susan dijo, ha sido de gran ayuda. ¿Es posible que tengamos preguntas de seguimiento? ¿Puedo preguntar qué han encontrado? Todavía no. ¿Justo? 3 semanas después, Ben llamó a Daniel a las 7:10 de la mañana. Martín está fuera. Daniel se sentó en la cama. Emily hizo un sonido adormilado a su lado. ¿Qué quieres decir con fuera? Despedido. Con efecto inmediato. La seguridad lo escoltó fuera ayer después de que la mayoría de la gente se fuera. Recursos Humanos envió el correo electrónico a las 6 de esta mañana. Daniel bajó las escaleras antes de continuar la llamada. ¿Por qué? El correo electrónico dice violaciones de la política de adquisiciones, conflictos de interés no revelados y mal uso de los fondos de la empresa. Eso es todo. Pero la gente dice que una de las empresas de consultoría estaba vinculada a su cuñado. Otro proveedor supuestamente devolvía dinero a través de una LLC de marketing.
Daniel se apoyó en la encimera de la cocina. No repitas rumores como si fueran hechos. Siempre haces eso. ¿Hacer qué? Hacer la historia menos divertida. Daniel casi sonrió. La voz de Ben se suavizó. Fue horrible contigo. ¿No sientes nada? Daniel consideró la pregunta. Siento que tomé la decisión correcta al irme. ¿Eso es todo? Eso es suficiente. Los hechos formales llegaron más tarde. Northridge presentó un aviso a los inversores explicando que una revisión interna había identificado acuerdos con proveedores de partes relacionadas no autorizados y una asignación incorrecta de fondos de proyectos. La empresa dijo que estaba cooperando con las fuerzas del orden y buscando la recuperación. Daniel no celebró. Recordaba a Martín como el hombre que lo reclutó, el gerente que una vez se quedó en la oficina hasta la medianoche durante un lanzamiento difícil, el jefe que sabía cómo motivar a una sala. La gente rara vez era una sola cosa. Eso no borraba lo que elegían hacer. Unos días después, Martín llamó desde un número personal. Daniel casi lo dejó ir al buzón de voz. Luego contestó. Daniel. Martín sonaba mayor. No físicamente mayor, desinflado. Sé que probablemente no quieres saber de mí. ¿Qué necesitas? Nada. Solo quería decir que me equivoqué. Daniel permaneció en silencio. Martín continuó, sobre ti, sobre la bonificación, sobre muchas cosas. ¿Por qué lo hiciste? La pregunta salió más directa de lo que Daniel pretendía. Martín exhaló. ¿Por qué te estabas volviendo demasiado visible? Daniel frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Los clientes te pedían. Los ingenieros confiaban en ti. El director de operaciones empezó a invitarte a reuniones a las que yo solía asistir solo. Me decía a mí mismo que estaba gestionando el riesgo de sucesión. La verdad es que me sentí amenazado. Daniel miró por la ventana de la cocina. El deshielo corría por el bordillo. Así que suprimiste mi bonificación. Yo controlaba las recomendaciones de asignación. Sí. ¿Y los pagos de los proyectos? Algunos se movieron. ¿A dónde? Martín no respondió de inmediato. Daniel, mi abogado me mataría si siguiera hablando. Entonces no lo hagas. Quería que supieras que no fue porque no fueras lo suficientemente bueno. El agarre de Daniel se tensó alrededor del teléfono. No te llevas el mérito por decirme eso después de que me fui. Lo sé. Tomaste 2 años de trabajo y los convertiste en un concurso. No sabía que estaba jugando. Lo sé. Tu disculpa es recibida. Eso no significa que todo esté bien. Martín estuvo en silencio durante mucho tiempo. Entiendo. Daniel terminó la llamada. Se quedó en la cocina un minuto más. Luego hizo café y condujo al trabajo. Al programa Atlas no le importaba que Martín Hall se hubiera disculpado. A las 9 de la mañana, Daniel estaba lidiando con un hallazgo de seguridad en un servicio de control de acceso. Al mediodía, estaba en una llamada con un cliente. A las 3, el equipo de finanzas cuestionó un pronóstico de infraestructura. Esa era una de las cosas más saludables de un futuro real. Seguía exigiendo atención. La siguiente prueba importante llegó en septiembre. Atlas estaba a semanas del lanzamiento final a producción cuando el teléfono de Daniel sonó a las 2:06 de la madrugada. Daniel, tenemos un fallo de almacenamiento en el entorno de validación de producción. Se levantó de la cama antes de que el ingeniero terminara la frase. ¿Qué falló? Controlador del array primario. La réplica informa de un estado degradado. El pecho de Daniel se apretó. El entorno contenía datos de prueba de clientes sincronizados. El acuerdo de servicio para el piloto final permitía 2 horas de interrupción durante la ventana de preparación para el lanzamiento antes de que se activaran los créditos financieros y la escalada ejecutiva fuera obligatoria. Inicia el puente de incidentes. Estaré allí en 20. Emily se sentó. Malo. Podría ser. Conduce como una persona normal. Lo haré. Daniel.
Él miró hacia atrás. Como una persona normal. Te oí. Llegó en 17 minutos y no lo mencionó. La sala de operaciones ya estaba llena. Priya tenía los registros abiertos. Marcus estaba al teléfono con el proveedor de hardware. 2 ingenieros de infraestructura estaban revisando el array de réplica. Daniel se tomó 30 segundos para escuchar antes de dar una orden. Eso era algo en lo que Martín nunca había sido bueno. Martín entraba en las emergencias tratando de demostrar que era la persona más importante en la sala. Daniel quería que la sala se volviera útil. ¿Qué sabemos? No qué pensamos. Priya respondió primero. El controlador del primario falló por completo. La réplica tiene un problema de firmware que causa intentos repetidos de reconstrucción. Los datos están intactos ahora mismo, pero no confiamos en la conmutación por error automática. ETA del proveedor, 2 horas. Demasiado lento. Daniel miró el inventario de equipos de reserva. Keystone había comprado un tercer array offline después de que Daniel insistiera en que el diseño de redundancia original tenía demasiados componentes correlacionados del mismo lote de fabricación. El equipo de finanzas se había quejado en su momento por gastar $96.000 en hardware que esperaban no usar nunca. Daniel lo señaló. Estamos usando la recuperación manual con el repuesto en frío. Un ingeniero de infraestructura negó con la cabeza. Esos son terabytes de datos. No necesitamos todos los conjuntos de datos históricos en línea primero. Necesitamos las particiones críticas para el servicio, los datos de identidad, el estado actual de las transacciones y el conjunto del piloto del cliente. Restaurar en orden de prioridad. Priya entendió de inmediato. Levantar el sistema parcialmente y luego rellenar. Exactamente. Dividieron el trabajo. Daniel no tocó el hardware simplemente para parecer heroico. Ya no era el ingeniero que tenía que demostrar personalmente que podía hacer cada tarea. Coordinó, verificó decisiones, llamó al cliente antes de que el cliente tuviera que llamarlo a él, y se aseguró de que una persona agotada no se convirtiera en el siguiente punto de fallo. A las 3:11, el vicepresidente de tecnología de Western Freight se unió al puente. Daniel le dio los hechos sin adornos. Tenemos un fallo del controlador de hardware y una réplica degradada. No hay evidencia de pérdida de datos. Estamos restaurando los servicios críticos a un array de reserva aislado ahora. Mi estimación actual es de 60 a 80 minutos. ¿Puedes cumplir el SLA? Creo que sí. No prometeré lo que no puedo controlar. Tendrás noticias mías cada 20 minutos de cualquier manera. A las 3:48, los servicios de identidad volvieron. A las 4:07, la capa de transacciones estaba saludable. A las 4:19, el entorno del piloto del cliente pasó la verificación. Ventana de impacto total para el cliente, 1 hora y 58 minutos. Alguien en la sala se rió de verdad cuando el temporizador se detuvo. Marcus se dejó caer en una silla. 2 minutos. 2 minutos cuentan, dijo Priya. Daniel miró a su alrededor. Documenten todo antes de irse a casa. Luego, todos en este incidente tienen el día libre. ¿Tú también?, preguntó Marcus. Daniel miró su reloj. Eventualmente. Priya lo señaló. Eso no es lo que acabas de decir. Daniel le lanzó una mirada cansada. Bien. Yo también. A las 5:15 de la madrugada, salió. El amanecer aún no había llegado a las montañas. Emily le había enviado un mensaje de texto 20 minutos antes. La avena está en la estufa. No te detengas a desayunar. Daniel sonrió. Condujo a casa lentamente, no porque estuviera cansado, aunque lo estaba, sino porque por una vez no había razón para correr. La crisis había terminado. Y a diferencia de los viejos tiempos, el éxito pertenecía a un equipo al que realmente se le diría que importaba. Capítulo 5. El tipo de jefe que le hubiera gustado tener. La mañana después del fallo de almacenamiento, Daniel durmió hasta casi las 3 de la tarde. Cuando despertó, Emily había dejado una nota en la mesita de noche. ¿Resolviste la emergencia?
Ahora resuelve el revolucionario problema de almorzar. Encontró sopa en el refrigerador. También había 14 mensajes en su teléfono. Adrien, excelente liderazgo en el incidente. Revisaremos la causa raíz el lunes. No vengas hoy. Prilla, dormí 5 horas. Me siento humana de nuevo. Gracias por hacernos irnos. Marcus, el proveedor dice que el controlador fallido se enviará a su laboratorio. Voto por enmarcarlo cuando regrese. El vicepresidente de tecnología de Western Frat había enviado el mensaje más corto: buena recuperación. Más importante, buena comunicación. Daniel leyó ese 2 veces. En Northbridge, las salvadas difíciles generalmente desaparecían en la siguiente fecha límite. El éxito significaba la ausencia de castigo. Keystone lo documentaba. La diferencia estaba en cómo trabajaba la gente. También cambió la forma en que Daniel gestionaba. Empezó a prestar atención a las pequeñas formas en que la autoridad podía distorsionar a un equipo. Una ingeniera junior dejó de hablar en las reuniones después de que un arquitecto senior la interrumpiera 3 veces. Daniel no sermoneó al arquitecto públicamente. Cambió la estructura de la reunión para que las propuestas de diseño se escribieran primero y se revisaran en secuencia. La siguiente idea de la ingeniera junior redujo un gasto proyectado en la nube en un 12%. Un gerente de producto tenía un padre en tratamiento contra el cáncer y seguía atendiendo llamadas en las escaleras. Daniel ayudó a organizar un horario temporal en lugar de esperar a que el rendimiento colapsara. Un ingeniero de bases de datos llamado Leo Chin fue a la oficina de Daniel una tarde con una expresión incómoda. Mi esposa da a luz el próximo mes. Daniel sonrió. Felicidades. Gracias. Necesito tomar la licencia de paternidad. El momento es terrible. El momento es cuando el bebé decidió. Leo se rió nerviosamente. Estamos entrando en la preparación del lanzamiento. Entonces lo planeamos. Probablemente pueda volver después de una semana. Daniel cerró su portátil. No. Leo pareció sorprendido. No. Tienes tu licencia. Úsala. No estamos construyendo una plataforma cuya única estrategia resiliente sea una persona cansada que se niega a irse a casa. No quiero que el equipo piense que los estoy dejando colgados. No lo harán. Y si lo hacen, ese es mi problema. Leo lo miró fijamente por un segundo. Sabes, la mayoría de los gerentes dicen, la familia primero, y luego te castigan en silencio. Daniel lo sabía. Entonces no trabajes para la mayoría de los gerentes. La semana antes de la licencia de Leo, el equipo distribuyó sus responsabilidades entre 2 ingenieros. Descubrieron 3 procedimientos no documentados en el proceso y automatizaron uno de ellos. La preparación hizo que la plataforma fuera más fuerte. Esa lección se quedó con Daniel. Tratar bien a la gente no era lo opuesto a exigir altos estándares. Hecho correctamente, era parte del mismo sistema. Atlas se lanzó en noviembre. La sala de control se quedó en silencio a las 9:59 de la mañana. En la gran pantalla de la pared, el estado decía, modo de mantenimiento. Daniel estaba de pie detrás del escritorio de operaciones con Adrien, Prilla, Marcus y representantes de seguridad, producto y éxito del cliente. Exactamente a las 10, Adrien dijo, adelante. El gerente de lanzamiento inició el despliegue. Los servicios se pusieron en línea en secuencia, ingesta, identidad, enrutamiento de eventos, análisis, panel de cliente. Apareció la primera transmisión de almacén en vivo. Verde. Luego otra. Luego 20 más. Pasaron 10 minutos. Sin errores. 30 minutos. Normal. 1 hora. La sala estalló. Marcus abrazó a Prilla antes de que ninguno de los dos pareciera decidir si eran personas que abrazaban a sus compañeros de trabajo. Alguien de producto gritó. Un ingeniero de seguridad que casi nunca sonreía levantó ambas manos en el aire. Daniel no se movió por unos segundos. Observó los gráficos de tráfico estabilizarse en sus patrones esperados.
8 meses antes, Atlas había sido una carpeta arriesgada en una mesa de conferencias. Ahora, Carga Real se movía basándose en decisiones que la plataforma ayudaba a tomar. Adrien se acercó y le tendió la mano. ¿Lo hiciste? Daniel se la estrechó. Lo hicimos. Sí, sí, lenguaje de gestión saludable. Esta noche puedes ser humilde. Ahora mismo, acepta el cumplido. Daniel se rió. Bien. Gracias. La celebración de Keystone fue en un restaurante del centro esa noche. Daniel tomó 2 bebidas y se detuvo allí porque había aprendido cómo se sentían los 40 después de 3 bourbons y no necesitaba más investigación. A mitad de la cena, Leo llamó desde el hospital. Es una niña. Daniel salió al pasillo para escucharlo. Un recién nacido lloraba de fondo. ¿Todos sanos? Todos están muy bien. Casi me pierdo el parto porque se adelantó. Si no me hubieras dicho que realmente tomara la licencia. Leo, no hagas que esto sea sobre mí. Ve a estar con tu familia. Solo quería dar las gracias. De nada. Envía una foto cuando tu esposa diga que está bien. Daniel regresó a la mesa sonriendo. Adrien levantó una ceja. Buenas noticias. La hija de Leo. Eso es mejor que un lanzamiento. Daniel asintió. Sí, lo es. 3 semanas después, Keystone celebró su reunión trimestral de la empresa. Daniel esperaba una breve mención de Atlas y una diapositiva sobre el próximo despliegue del cliente. En cambio, Adrien lo llamó al escenario. La junta directiva aprobó una nueva unidad de negocio esta mañana, dijo Adrien. Inteligencia aplicada y automatización. Tomará lo que construimos para Atlas y lo expandirá a la fabricación, distribución y operaciones industriales. Daniel miró la pantalla detrás de ellos. Apareció la siguiente diapositiva. Presidente de la unidad de negocio, Daniel Mercer. De hecho, se volvió hacia Adrien. Podrías haberme avisado. Adrien habló lejos del micrófono. Entonces tu cara no habría sido tan buena. La sala se rió porque el micrófono lo captó de todos modos. Después de la reunión, Adrien le dio los detalles a Daniel. El puesto venía con un salario base más alto, una mayor concesión de acciones, participación en las ganancias de la nueva unidad y autoridad para contratar a su propio equipo de liderazgo. ¿Por qué yo? Preguntó Daniel. Adrien pareció casi ofendido. Tengo que hacer esto cada vez. Es un trabajo más grande. Exactamente. Hay gente aquí con más experiencia ejecutiva. La hay. Adrien se inclinó hacia adelante. Porque puedes hacer que el trabajo complicado sea comprensible sin hacerlo pequeño. Porque la gente confía en ti cuando las cosas van mal. Porque no necesitas ser la voz más inteligente en cada sala. Y porque cuando un servidor falló a las 2 de la mañana, protegiste al cliente, al equipo y a la empresa, en ese orden, sin convertir la crisis en tu película de acción personal. Daniel sonrió. Eso es extrañamente específico. Tenía notas. Daniel aceptó el trabajo. Su primera contratación sorprendió a la gente. Llamó a Ben Lawson, no para robarlo imprudentemente. Daniel esperó hasta que Ben le dijo que ya había decidido dejar Northbury y había comenzado a entrevistarse en otros lugares. Si te tomas en serio lo de cambiarte, dijo Daniel, tengo un puesto de gerente de ingeniería de plataforma. Aún tendrías que pasar por una entrevista. ¿Eres el dueño de la unidad de negocio y todavía tengo que entrevistarme? Especialmente porque te conozco. Eso es grosero. Es gobernanza. Ben se entrevistó con 3 personas que Daniel no controlaba. Consiguió el trabajo. En su primer día, Ben entró en la oficina de Daniel con un café y miró a su alrededor. Así que, aquí es donde terminó el hombre de los $450. Daniel señaló una silla. Siéntate antes de que reconsidere la contratación. Ben se sentó. Sabes que el caso de Martín finalmente se cerró. La expresión de Daniel cambió. ¿Qué pasó? Acuerdo de culpabilidad por cargos de fraude y soborno comercial. Restitución.
Libertad condicional después de la custodia. Carrera básicamente terminada. Daniel bajó la vista al escritorio. No sintió ningún triunfo. La última vez que Martín había llamado, Daniel había escuchado algo que una vez deseó desesperadamente: reconocimiento. Había llegado demasiado tarde para reparar nada. Espero que resuelva su vida, dijo Daniel. Ben lo estudió. Eso es más generoso de lo que yo sería. No estoy perdonando la conducta. Simplemente ya no quiero cargar con ella. Ben asintió. ¿Justo? Una semana después, Keystone pagó la bonificación por el rendimiento de Atlas. Daniel recibió $86.000 antes de impuestos. Se quedó mirando la notificación del depósito por un momento. No porque el dinero cambiara su vida. La participación accionaria podría importar más algún día. Su nuevo salario ya hacía que su hogar fuera cómodo. Lo que lo golpeó fue la línea en el memorando de compensación: base de la bonificación, entrega del programa, retención de clientes, liderazgo en incidentes, rendimiento del equipo. Alguien había nombrado el trabajo. Alguien lo había medido. Alguien había conectado el resultado con la recompensa. Daniel le mostró a Emily el memorando esa noche. Ella lo leyó, le devolvió el teléfono y sonrió. Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? ¿Casa? Habían estado alquilando una casa adosada de 2 dormitorios en las afueras de Denver. Estaba bien, pero habían hablado durante años de comprar un lugar con jardín, una cocina más grande y una habitación que Daniel pudiera usar como oficina sin guardar los abrigos de invierno detrás de su silla. Emily lo miró. No tenemos que apresurarnos solo porque podamos. Lo sé. Y no quiero un lugar gigante que nos pasemos la vida manteniendo. De acuerdo. Y quiero un vecindario donde la gente realmente camine por la calle. De acuerdo. Y nada de cocinas modernas raras donde los gabinetes no tienen tiradores. Daniel frunció el ceño. Eso es muy específico. He sufrido en silencio durante suficiente tiempo. Empezaron a buscar. Un mes después, encontraron una modesta casa de 4 dormitorios cerca de un parque. El patio trasero era pequeño. La cocina tenía tiradores. El sótano tenía espacio para una oficina. Daniel se paró en la sala de estar vacía durante la inspección e intentó imaginar un futuro allí. Aún no sabía que Emily llevaba la parte más grande de él. Capítulo 6. El trabajo nunca valió $450. Emily le dijo a Daniel que estaba embarazada un miércoles por la noche en marzo. Él estaba en la mesa de la cocina revisando un plan de contratación para la nueva unidad de negocio cuando ella colocó una prueba de plástico blanco junto a su portátil. Daniel la miró, luego a ella, y luego de nuevo a la prueba. ¿Es eso? Sí. ¿Estás segura? 2 pruebas caseras y un médico. 6 semanas. Daniel se levantó tan rápido que su silla rodó contra la pared. Emily se rió y empezó a llorar al mismo tiempo. Él rodeó la mesa, se detuvo frente a ella y luego dudó, como si el embarazo hubiera convertido a su esposa en algo tan frágil que podría romperse con un abrazo. Emily abrió los brazos. «Todavía puedes tocarme». La abrazó fuerte, luego más suavemente. «Vamos a tener un bebé. Aparentemente, voy a ser padre. Así es como funciona generalmente». Él se rió contra el hombro de ella. Durante el resto de la noche, Daniel se volvió absurdo. Le preguntó si debía llevar la cesta de la ropa sucia. Ella le dijo que nadie había estado en peligro médico por 3 camisetas. Se ofreció a hacer la cena aunque ella ya había comido. Buscó la mejor posición para dormir durante el embarazo a las 6 semanas, hasta que Emily le quitó el teléfono. «Gestionas un programa tecnológico de $28 millones», dijo ella. «¿Cómo puedes ser tan malo para mantener la calma?» Perfil de riesgo diferente. Ve a lavarte los dientes. Cerraron la compra de la casa 6 semanas después. Daniel no compró un coche deportivo. No dejó de trabajar. No se convirtió de repente en un hombre que medía el éxito por objetos caros porque alguien una vez lo hizo sentir pequeño.
Compró un SUV confiable con buenas calificaciones de seguridad, porque Emily quería algo en lo que fuera más fácil meter una silla de auto. Guardó la vieja taza de viaje desconchada de Northbridge en una caja en el garaje, no como un trofeo, solo porque se olvidó de tirarla. La nueva unidad de negocio creció rápidamente. Daniel contrató ingenieros, arquitectos de soluciones, un líder financiero, 2 gerentes de producto y un director de ventas que tenía suficiente confianza para decirle cuando sus ideas técnicas eran imposibles de explicar a los clientes. Su primera gran oportunidad vino de un fabricante de equipos industriales que operaba plantas en Ohio, Tennessee y Texas. El cliente quería mantenimiento predictivo en miles de máquinas sin reemplazar los sistemas de control existentes. Era exactamente el tipo de problema que Daniel disfrutaba, desordenado, de alto riesgo, lleno de restricciones que nadie podía desear que desaparecieran. En la primera presentación ejecutiva, el director de operaciones del cliente le hizo una pregunta que Daniel había escuchado en diferentes foros a lo largo de su carrera. ¿Por qué debería creer que su equipo puede hacer esto? Daniel podría haber mencionado Atlas. Podría haber enumerado credenciales. En cambio, dijo, no debería creernos todavía. Denos acceso a una planta, un conjunto de datos limitado y 60 días. Le mostraremos. El director de operaciones sonrió. ¿Ese es su discurso de venta? Es en el que confío. Consiguieron el piloto. 60 días después, el sistema identificó un patrón de vibración asociado con el fallo prematuro de un rodamiento en una línea crítica. El mantenimiento reemplazó el componente durante una ventana programada en lugar de después de una avería. El tiempo de inactividad evitado pagó todo el piloto. El cliente firmó una expansión de 3 años. La junta directiva de Keystone aprobó una inversión adicional en la unidad de Daniel. En la celebración, Ben encontró a Daniel cerca del borde de la sala. ¿Sabes cuál es tu problema? Supongo que me lo vas a decir. Haces que esto parezca normal. ¿Qué? Hace un año, estabas metiendo una planta en una caja de cartón porque Martín te dio $450. Ahora diriges una unidad de negocio y cierras cuentas nacionales. Al menos actúa impresionado contigo mismo. Daniel miró alrededor de la sala. Priya estaba hablando con un arquitecto del cliente. Marcus se reía con uno de los nuevos contratados. Leo tenía una foto de su bebé abierta en el teléfono para cualquiera que estuviera dispuesto a quedarse quieto el tiempo suficiente. Estoy impresionado, dijo Daniel. No pareces impresionado. Estoy impresionado de que tanta gente pueda hacer un buen trabajo junta sin que alguien necesite hacerlos sentir pequeños. Ben levantó su copa. Eso es molestamente sano. Me conoces desde hace demasiado tiempo. El último recordatorio directo de Northbridge llegó en junio. Una carta llegó a la dirección de casa de Daniel. No había nombre de remitente, solo un bufete de abogados. Dentro había una breve nota escrita a mano de Martín. Daniel no la leyó de inmediato. La puso en la encimera de la cocina. Emily llegó a casa de una cita prenatal y vio el sobre. ¿Quieres que esté aquí cuando lo abras? Daniel lo pensó. Sí. La nota era solo una página. Martín escribió que estaba en un programa de trabajo supervisado por el tribunal después de cumplir parte de su sentencia. No le pidió perdón a Daniel. No culpó al comité de auditoría, a la empresa, a su familia ni a la presión. Escribió una frase que Daniel leyó 2 veces. Seguí reduciendo tu valor en el papel porque tenía miedo de que todos los demás vieran cuánto valor tenías en realidad. Daniel dejó la carta. Emily lo observó. ¿Cómo te sientes? Triste por él. Por lo innecesario que fue todo. Dobló la carta y la volvió a meter en el sobre. No respondió. El perdón, había aprendido, no requería reabrir una puerta. A finales del verano, el embarazo de Emily era evidente. Daniel se volvió menos ridículo, pero no menos atento. También se volvió más estricto con sus propias horas. Salía de la oficina para cenar más a menudo. Cuando algo realmente requería trabajar hasta tarde, se quedaba. Cuando no, se negaba a crear drama solo para hacer visible su liderazgo.
Una tarde, una gerente de producto se disculpó por irse a las 5:30 para asistir a la actuación escolar de su hijo. Daniel la miró. ¿Por qué te disculpas? Mal hábito. Rómpelo. Ella sonrió y se fue. Daniel cerró su portátil 15 minutos después. En el camino a casa, recordó al viejo guardia de seguridad de Northridge diciéndole que la empresa no lo visitaría en el hospital. El guardia había tenido razón. Pero la lección más profunda no era que las empresas fueran crueles. Las empresas estaban hechas de sistemas y personas. Se convertían en lo que sus líderes recompensaban. Northridge había recompensado el miedo, la política y la extracción hasta que esas cosas se volvieron normales. Keystone no era perfecta. Ninguna empresa lo era. Los presupuestos se ajustaban, los plazos se volvían irrazonables, la gente no estaba de acuerdo, Daniel cometía errores. Pero cuando tuvo suficiente autoridad para dar forma a un rincón del sistema, trató de hacer que el respeto fuera práctico, metas claras, retroalimentación honesta, tiempo libre real, pago vinculado a la contribución, sin castigos secretos por hacer que un gerente se sintiera inseguro. En octubre, la unidad de negocio celebró su primer retiro de planificación anual. Daniel abrió la sesión con una diapositiva que mostraba ingresos, margen, rendimiento de entrega, retención de empleados y satisfacción del cliente. Luego puso una segunda diapositiva. Listaba a todos los equipos que habían contribuido a los resultados: ingeniería, producto, seguridad, finanzas, operaciones, éxito del cliente, ventas. Antes de hablar del próximo año, dijo, quiero que una regla quede clara. Nadie en esta sala va a construir una carrera haciendo invisible el trabajo de otra persona. Si un resultado fue compartido, el crédito se comparte. Si un fallo fue nuestro, la culpa no se externaliza hacia abajo. Ben, sentado cerca del fondo, cruzó la mirada con Daniel. Sabía exactamente de dónde venía esa regla. Después del retiro, Daniel condujo a casa a través de la primera nevada de la temporada. Emily estaba de 8 meses de embarazo. Su casa se veía cálida desde la calle. Una lámpara brillaba en la ventana delantera. Cajas de suministros para bebés estaban apiladas cerca del pasillo. Una cuna a medio montar esperaba arriba porque Daniel había descubierto que la arquitectura de software no se traducía naturalmente en el montaje de muebles. Entró y encontró a Emily en el sofá. ¿Cómo está el imperio?, preguntó ella. Menos imperial de lo anunciado. ¿Despediste a alguien? No. Decepcionante. Pensé que los ejecutivos despedían a alguien antes del almuerzo todos los días. Daniel se quitó el abrigo. Rechacé 2 solicitudes de presupuesto. Ahí está, despiadado. Se sentó a su lado y le puso una mano en el vientre. El bebé se movió. Toda la cara de Daniel cambió. Sucedía cada vez. Emily se rió. Pensarías que nunca lo habías sentido antes. Sigue siendo raro. Bueno. Raro bueno. El mejor tipo de raro. Una semana antes de Acción de Gracias, Keystone finalizó la compensación para la unidad de Daniel. Revisó cada recomendación con recursos humanos y finanzas. Una ingeniera había hecho una contribución silenciosa pero crítica al piloto industrial. No era llamativa en las reuniones. No gestionaba a nadie. Había construido el pipeline de detección de anomalías que detectó el fallo del rodamiento. Su gerente propuso una bonificación modesta porque no se la consideraba de alta visibilidad. Daniel la devolvió. La visibilidad no es la métrica. El impacto sí lo es. La aumentaron. Más tarde esa tarde, Daniel se sentó solo en su oficina durante unos minutos. Pensó en la hoja de cálculo que había comenzado todo esto. Calificación de rendimiento, supera las expectativas. Por programas principales, $450. Durante mucho tiempo, había tratado ese número como un insulto grabado en piedra. Ahora parecía más pequeño. No porque el insulto se hubiera vuelto aceptable, sino porque su vida se había vuelto más grande que él. Su teléfono vibró. Emily. El médico dice que todo se ve bien. Además, tu hijo pateó a la enfermera.
Daniel sonrió y respondió, potencial de liderazgo. Emily respondió, absolutamente no. Daniel se rió a carcajadas. Apagó su portátil a las 5:12. Al pasar por la pizarra fuera del área de ingeniería, Ben lo llamó. ¿Te vas temprano, jefe? Daniel miró la hora. Son más de las 5. Solo me aseguro de que la cultura no se esté desmoronando. Nos vemos mañana, Ben. Caminó hacia el ascensor. Las puertas se abrieron. Por un segundo, recordó haber llevado una caja de cartón a través de otro par de puertas de ascensor casi un año antes. En aquel entonces, había creído que se estaba alejando de algo que había perdido. Ahora entendía que había estado caminando hacia algo que nunca le habían dado permiso para esperar, respeto sin tener que suplicar, responsabilidad sin humillación, ambición sin renunciar a todas las demás partes de su vida, y un trabajo cuyo valor se medía por lo que creaba, no por lo pequeño que un jefe amenazado necesitaba que él se sintiera. Capítulo 7. El mejor sistema no necesitaba un héroe. Para cuando Emily llegó a su tercer trimestre, la nueva unidad de negocio de Daniel había superado la fase de demostrar que merecía existir. Ahora tenía que demostrar que podía escalar. La mayor oportunidad sobre la mesa provenía de Harrington Industrial, un fabricante centenario con 11 plantas, miles de máquinas y una operación de mantenimiento que todavía dependía de una mezcla de sensores modernos, listas de verificación escritas a mano y los instintos de técnicos que podían identificar un motor defectuoso por el sonido. El piloto había ido bien, demasiado bien en algunos aspectos. El equipo ejecutivo de Harrington había visto una reducción de 6 semanas en el tiempo de inactividad no planificado en la primera planta e inmediatamente querían el mismo sistema en todas partes. También lo querían en 12 semanas. Daniel leyó el cronograma de despliegue propuesto 2 veces. Luego entró en una reunión con Adrien, el director financiero de Keystone, el jefe de ventas y 2 observadores de la junta directiva. La directora de ventas, Claire Benten, parecía casi disculparse. Quieren las 11 plantas para el final del trimestre. Contrato de $18 millones si cumplimos la fecha. Daniel miró la línea de tiempo en la pantalla. No. El director financiero, Evan Pierce, se inclinó hacia adelante. No, como en, difícil, o, no, como en, imposible. No, como en, irresponsable. La sala se quedó más silenciosa. Daniel señaló el cronograma. Cada planta tiene diferentes controles, diferente segmentación de red, diferente calidad de datos de mantenimiento y diferentes reglas de seguridad. El piloto tuvo éxito porque pasamos tiempo mapeando el sitio antes de tocar la producción. Si comprimimos 11 plantas en 12 semanas, o triplicamos el personal de la noche a la mañana con gente que no conoce la plataforma, o enviamos al equipo actual a viajes continuos y trabajo de fin de semana. Ambos aumentan el riesgo. Evan frunció el ceño. Construimos la unidad para crecer. El crecimiento crea presión. La presión está bien. La ceguera no. Adrien no dijo nada. Fue deliberado. Quería que Daniel se apropiara del argumento. Evan golpeó la mesa. Si decimos que no, un competidor puede decir que sí. Entonces que ellos se apropien de la promesa. Claire se movió en su silla. No quiero perder $18 millones porque sonamos cautelosos. Daniel asintió. Yo tampoco. Así que no digan no al negocio. Digan no al cronograma. Denme 48 horas y les daré un plan de despliegue que podamos defender. Evan miró a Adrien. ¿Estás cómodo con eso? Adrien finalmente habló. Lo contraté para que supiera la diferencia entre ambición y ficción. Denle 48 horas. Daniel pasó los siguientes 2 días con operaciones, seguridad, ingeniería de campo, finanzas y las personas que realmente viajarían a las plantas. No preguntó, ¿qué tan rápido podemos forzar esto? Preguntó, ¿qué tiene que ser cierto para que esto funcione? Construyeron un modelo por fases, 3 plantas en las primeras 12 semanas, 4 en las siguientes 10. Las últimas 4 después de un punto de control de fiabilidad formal. Keystone crearía 2 equipos de despliegue de campo en lugar de 1,
contrataría soporte de integración local cerca de los sitios de fabricación más grandes y requeriría que Harrington proporcionara inventarios de activos estandarizados antes de que cada sitio entrara en implementación. El contrato completo tomaría 7 meses, no 3. Pero las primeras 3 plantas comenzarían a producir ahorros medibles dentro del trimestre original. Finanzas modeló la diferencia. El plan por fases en realidad mejoraba el margen porque reducía los viajes de emergencia, las primas de los contratistas y el retrabajo. Daniel puso la propuesta frente al director de operaciones de Harrington. El director de operaciones se quedó mirando la línea de tiempo. Mi junta directiva quiere las 11 este trimestre. Daniel asintió. Su junta directiva quiere el resultado. La fecha es como están tratando de garantizar el resultado. Le estoy diciendo que la fecha hace que el resultado sea menos probable. Todos los proveedores me dicen que pueden moverse más rápido si pago lo suficiente. Entonces no le faltan proveedores. La expresión del director de operaciones se agudizó. Claire miró a Daniel desde el otro lado de la mesa como si le recordara en silencio que los ejecutivos de ventas preferían menos frases que sonaran como invitaciones a marcharse. Daniel continuó. Nos moveremos agresivamente, pero no le venderé 11 despliegues exitosos para luego planificar en silencio que 11 equipos agotados improvisen su camino a través de ellos. Aquí está lo que podemos comprometernos. Aquí está lo que usted tiene que proporcionar, y aquí está la fecha bajo la cual estoy dispuesto a poner mi nombre. El director de operaciones volvió a mirar el plan. Durante casi un minuto, nadie habló. Luego preguntó, si aceptamos 7 meses, ¿qué garantizan en los primeros 90 días? Daniel pasó a la página de hitos. Esa era la verdadera negociación. 3 horas después, Harrington aceptó el enfoque por fases. El valor total del contrato aumentó a $19.4 millones porque el cliente agregó servicios de preparación del sitio y un paquete de soporte de 2 años. De vuelta en Keystone, Evan alcanzó a Daniel fuera del ascensor. Pensé que ibas a matar ese trato. Pensaste que estabas siendo conservador. ¿Lo hice? No estaba protegiendo al equipo del trabajo duro. Estaba protegiendo el contrato de las matemáticas falsas. Evan sonrió. Sabes, la gente de finanzas generalmente reclama las matemáticas falsas como nuestro territorio. Entonces me disculpo por cruzar funciones. El despliegue comenzó en agosto. Daniel nombró a Priya como líder técnica del programa y a Marcus como líder de operaciones de la plataforma. Ben gestionó el plan de personal de ingeniería. Claire se encargó de la relación ejecutiva con el cliente. Daniel siguió siendo el responsable, pero dejó de asistir a todas las reuniones. Eso fue más difícil de lo que esperaba. Durante la mayor parte de su carrera, la competencia había significado estar presente. Si algo importaba, él lo tocaba. Si algo era arriesgado, se mantenía cerca. Si alguien tenía dificultades, intervenía. Esos instintos lo habían hecho valioso. También podían hacer que todos a su alrededor dependieran de él. Una tarde, Priya entró en su oficina con una escalada técnica. Daniel escuchó durante 10 minutos, hizo 2 preguntas y luego dijo, ¿qué recomiendas? Ella explicó su plan. No era exactamente lo que él habría elegido. También era bueno. Hazlo. Priya pareció sorprendida. ¿No quieres revisar los detalles de la implementación? ¿Necesitas que lo haga? Ella lo pensó. No. Entonces yo tampoco necesito hacerlo. Después de que ella se fue, Daniel se reclinó y sonrió. Unos años antes, eso lo habría aterrorizado. Había creído que ser necesitado era una prueba de valor. Ahora, estaba empezando a entender que los mejores líderes construían equipos que podían tomar buenas decisiones sin esperarlos. Esa lección se hizo real en octubre. Harrington se preparaba para activar su tercera planta. Era el hito final requerido para que Keystone facturara el primer pago importante del despliegue. La revisión de preparación ejecutiva estaba programada para las 2 de la tarde de un jueves. A la 1:22, Emily llamó. Daniel estaba revisando diapositivas con Claire. Respondió de inmediato. Hola.
La respiración de Emily sonaba extraña. Daniel, creo que es la hora. La habitación desapareció. ¿Tienes contracciones? Sí. Son cada 5 minutos. Mi médico dice que vaya. Daniel ya estaba de pie. Claire cerró el portátil. Ve. Daniel miró el reloj. La revisión con el cliente. Daniel, ve a tener a tu bebé. Llamó a Priya mientras caminaba hacia el ascensor. Emily está de parto. Tú diriges la reunión de las 2. Hubo una pausa de medio segundo. De acuerdo. Claire tiene las partes comerciales. Marcus tiene operaciones. El único tema abierto es el umbral de reintento de telemetría en la planta 3. Si Harrington presiona. Priya lo interrumpió. Daniel, lo tengo controlado. Él dejó de hablar. Cierte. B. Condujo al hospital con ambas manos aferradas al volante y cada semáforo aparentemente programado por un enemigo. Emily fue admitida 20 minutos después de su llegada. Durante las siguientes 9 horas, Keystone Digital no existió. Había enfermeras, monitores, trozos de hielo, un médico que permaneció notablemente tranquilo mientras el cerebro de Daniel inventaba 27 desastres por minuto. A las 11:38 de la noche, nació su hija. Nora Mercer pesó 7 libras, 4 onzas, y tenía una cara roja y furiosa y un llanto que hizo a Daniel reír y sollozar al mismo tiempo. La enfermera la colocó contra el pecho de Emily. Daniel se paró junto a la cama con una mano en el cabello de Emily y la otra tocando la espalda increíblemente pequeña de Nora. Todo lo que alguna vez había llamado urgente se reorganizó. Su teléfono había estado en silencio durante horas. No lo revisó hasta que Emily y Nora estuvieron dormidas. Había 11 mensajes del trabajo. El primero era de Priya, revisión con el cliente hecha. Planta 3 aprobada para activación. Sin escaladas. Harrington firmó la aceptación del hito. No nos llames. El segundo era de Adrien, felicidades. Además, tu equipo manejó la revisión maravillosamente. Ese es tu verdadero entregable. Daniel se quedó mirando esa línea. Tu equipo lo manejó. Miró a su esposa e hija dormidas. Durante años, Daniel había construido su identidad en torno a ser el hombre que no podía ser reemplazado durante una crisis. Northbridge había explotado ese instinto y luego lo había convencido de que era lealtad. Keystone le había dado una oportunidad diferente. Construir algo que siguiera funcionando cuando él saliera de la habitación. Finalmente entendió por qué eso era más valioso. Daniel se tomó 3 semanas de licencia de paternidad. La primera mañana, abrió Slack en su teléfono por costumbre. Luego lo cerró. Priya tenía su número si el edificio se incendiaba. El edificio no se incendió. Los primeros 3 despliegues de Harrington se mantuvieron saludables. El cuarto sitio se puso en marcha. Una decisión de contratación que a Daniel le había preocupado fue resuelta por Ben y Recursos Humanos sin él. Finanzas negoció la renovación de un proveedor. Claire cerró un pedido adicional. La unidad no colapsó. Daniel se sintió orgulloso en lugar de amenazado. Cuando regresó, el equipo había colocado un diminuto par de orejeras con cancelación de ruido de color rosa en su escritorio con una tarjeta que decía, para el primer recorrido de Nora por el centro de datos. Daniel la sostuvo. Absolutamente no. Marcus pareció ofendido. Conseguimos las clasificadas para bebés. Aún así, no. Un año después de que Daniel dejara Northbridge, el Comité de Compensación de Keystone aprobó su paquete anual. Su unidad de negocio había superado su objetivo de ingresos, retenido a todos los clientes principales y registrado una fuerte retención de empleados. La bonificación de Daniel fue sustancial. La apreció. Pero el número no produjo la reacción emocional que una vez imaginó que crearía una gran bonificación. La parte significativa fue el paquete de revisión adjunto. Identificaba lo que había ido bien, lo que no, donde Daniel había creado valor, donde todavía necesitaba crecer y cómo la empresa había calculado la recompensa. Sin misterios, sin favores, sin un gerente usando el dinero para recordarle a alguien quién tenía el poder.
Para entonces, se había corrido la voz por la comunidad tecnológica de Denver de que la unidad de Daniel estaba contratando. Algunos ex empleados de Northridge se comunicaron directamente. Algunos asumieron que conocer a Daniel les daría un camino fácil. Una era una coordinadora de proyectos llamada Jenny Morales que había trabajado con él en la plataforma de distribución médica. Envió una nota reflexiva describiendo un puesto de operaciones de programa que había visto en el sitio web de Keystone. Otro era un exgerente senior que había pasado 2 años dándole la razón públicamente a Martín en las reuniones y diciéndole en privado a Daniel que Martín estaba equivocado. Su mensaje fue más corto: oigo que estás construyendo algo grande. Recomiéndame. Daniel reenvió ambos nombres a reclutamiento con la misma nota: por favor, evaluar a través del proceso estándar. Los conozco profesionalmente. No debería ser el entrevistador decisivo. Ben vio el mensaje y entró en su oficina. Sabes, podrías contratar a Jenny sin más. Es buena. Creo que es buena. Eso no es lo mismo que demostrar que es la adecuada para este trabajo. ¿Y el otro tipo? Daniel lo miró. Mismo proceso. Ben sonrió. No te cae bien. Esa es otra razón para el mismo proceso. Jenny se ganó el puesto después de 4 entrevistas y un ejercicio de muestra de trabajo. El exgerente, no 2 entrevistadores, señalaron de forma independiente que hablaba en generalidades, se atribuía el mérito de los resultados del equipo y no podía explicar decisiones difíciles que había tomado personalmente. Cuando reclutamiento envió el rechazo, el hombre le envió un mensaje de texto a Daniel. ¿En serio? Después de todo lo que pasamos allá. Daniel se quedó mirando el mensaje por un momento antes de responder. No creo que el sistema justo sea uno en el que mis amigos ganan. Creo que es uno en el que se aplica el mismo estándar cuando alguien me cae bien y cuando no. El hombre nunca respondió. Esa noche, Daniel mencionó el intercambio a Emily mientras lavaba biberones en el fregadero de la cocina. ¿Te sentiste mal?, preguntó ella. Un poco. ¿Te sentirías peor si lo contrataras y él perjudicara al equipo? Sí. Entonces, felicidades. Estás aprendiendo a decepcionar a los adultos. Muy ejecutivo. Daniel se rió. Fue un episodio pequeño, pero le importó. En Northridge, el sistema había sido corrompido por la preferencia disfrazada de juicio. Las bonificaciones, la visibilidad, el acceso a proveedores y las promociones dependían demasiado de quien hacía sentir cómodo a Martín. Daniel no quería recrear la misma estructura con él en el centro solo porque sus intenciones fueran mejores. La equidad tenía que sobrevivir a sus propios prejuicios también. Esa noche, Daniel se sentó en su oficina en casa después de que Nora se hubiera dormido. Estaba limpiando una vieja carpeta en la nube cuando encontró una captura de pantalla de Northridge, la hoja de cálculo de las bonificaciones. Su nombre supera las expectativas, por $450. Por un momento, pudo sentir la antigua oficina de nuevo, la tenue luz fluorescente, Ben acercándose en su silla, el sobre en el cajón. Martín preguntando quién se haría cargo de los proyectos. Daniel había guardado la captura de pantalla porque pensó que algún día podría necesitar una prueba de lo que había sucedido. Ya no la necesitaba. Borró el archivo. Luego vació la papelera. Abajo, Nora comenzó a llorar a través del monitor de bebés. Daniel se levantó de inmediato. La voz de Emily llegó desde la guardería. Yo me encargo. Daniel tomó el monitor de todos modos y bajó las escaleras. Había cosas por las que valía la pena aparecer, incluso cuando alguien más podía manejarlas. Eso, pensó, podría ser la diferencia que había pasado años tratando de aprender.